Buen día para todos. Mi nombre es Nancy Andrea Gutiérrez y el día de hoy explicaré acerca de las tablas de contingencia. Estos son los puntos a desarrollar dentro de la presentación. En la organización de datos, cuando el interés es estudiar las respuestas de los sujetos de dos o más variables, es necesario construir tablas de clasificación cruzada conocidas como tablas de contingencia o de doble entrada. Es una tabla que muestra la frecuencia de la ocurrencia de distintas categorías de datos en función de dos o más características. Es necesario aclarar que las tablas de contingencia se construyen para variables cualitativas y también para variables cuantitativas. Las tablas de contingencia contienen diferentes usos que permiten identificar y examinar la relación de las diversas variables, ayudan a la realización de pruebas estadísticas, muestran un resumen claro de cómo se distribuyen los datos en diferentes categorías y ayudan a identificar diferentes patrones y tendencias. Los pasos para crear una tabla de contingencia son: primero, se deben reunir los datos categóricos más importantes, se organizan en una se organiza una de las variables en la fila y la otra en las columnas. Se cuentan las frecuencias de cada combinación de categorías y se ingresan en la tabla de frecuencias. El siguiente es un ejemplo sencillo de construcción de una tabla de contingencia. Es una encuesta donde se recogieron los datos de 10 sujetos respecto al estado civil y el sexo, como se indica en la primera tabla: masculino, femenino, soltero, casado o divorciado, el número de personas encuestadas y el sexo al que cada uno pertenece. Podemos identificar que en total son 10 personas encuestadas, de los cuales 4 son femeninos y 6 de ellos son de género masculino. Debemos hacer una tabla de frecuencia para cada una de las variables, pero si quiero ver cómo se clasifican estos 10 sujetos, a partir de estas dos variables debemos construir una tabla de contingencia. Como nuestra intención es clasificar a los sujetos bajo estas dos variables de género y sexo, debemos construir una tabla de contingencia. Esta sería una tabla resultante donde podemos observar que tenemos en las filas las modalidades de la variable estado civil y en las columnas los títulos de las modalidades de las variables sexo masculino y femenino. En cada una de las casillas internas de la tabla estamos observando la frecuencia absoluta de la cantidad de sujetos que cumplen con ambos criterios. Por ejemplo, que sean hombres solteros tenemos 2 sujetos, mujeres divorciadas solamente una cumple con ambos criterios. Tenemos solamente frecuencias absolutas de sujetos que cumplen con ambos criterios, que aun cuando son tabla de contingencia, los elementos básicos deben aparecer tanto el número de la tabla, su título y su fuente. Recuerden que esta información es necesaria al momento de presentar los resultados de un informe. La última columna y la última fila de la tabla corresponden a los totales que tiene cada una de las modalidades de las variables. En la última columna tenemos los totales de la variable estado civil. Ahí podemos ver que tenemos 3 personas solteras, 4 personas casadas y 3 personas divorciadas.
ya no clasificadas por el sexo, pero también si quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos, simplemente tenemos que dirigir la mirada a la última fila. Vemos que tenemos 6 hombres y 4 mujeres. De esta manera podemos ver que la tabla de contingencia es sumamente sencilla de construir. Solamente requiere el conteo y la distribución de las modalidades en filas y columnas. Pero, pero ¿qué información podemos obtener de esta tabla? Ahí estamos planteando una pregunta. ¿Cuántos hombres fueron encuestados para determinar esa totalidad? Simplemente tenemos que ir a la casilla de la totalidad de la columna masculina y vemos que son 6 los hombres encuestados. De esta manera damos por terminada la explicación a la construcción de tablas de contingencia. Muchísimas gracias.